Hola a todos, aquí estamos en esta entrevista con el famoso Coyote de la Frontera desde esta hermosa vista, el famoso Salto de Cángel, una cascada pero muy bonita, muy pintoresca, eh, que la verdad da gusto bajar hacia abajo y dar un chapuzón. Ok, aquí estamos con el Coyote de la Frontera. Coyote, Mucho placerazo, gusto, hombre. placerazo, gracias compa Oscar Castellano, la verdad pues, bueno, anda hoy aquí, ¿verdad? De vacaciones desde Estados Unidos. Es uno de los que pasáis siempre en la Alex PC Show y la verdad pues hemos venido a hacer esta entrevista, a contarles algo de la historia sobre el Coyote de la Frontera, cómo inicia, mis primeros pasos en la música, cómo me metí lo que fue al corrido, al regional mexicano. Gracias, compa Oscar. Bueno, tiene pocos días de haber venido a Estados Unidos. Bueno, aprovechando, quiero saludar a toda esa gente que nos apoya siempre allá en Estados Unidos. Bueno, también a la gente que apoya Leal Space Show. La verdad, pues me siento muy orgulloso, más que todo, darle gracias a Dios, que es el primero, porque sin Dios no somos nada. Entonces vamos a empezar platicando todo la historia del Coyote, cómo empecé en la música. Perfecto. Para comenzar, Coyote, ¿cuál es su nombre original de pila? Mi nombre original es José Jesús Guevara Castillo. Bueno, la gente ya sabe que Coyote, la gente a veces se confunde, cruzar gente o qué. Entonces, eh, les vamos a platicar un poco la historia del Coyote. Sí, ¿dónde nace? ¿Cuál es su ciudad de nacimiento? Aldea o municipio de nacimiento. Es Eh, hondureño, porque mucha gente se confunde, piensa que el coyote es de Guatemala o de México, o pero de no. México. El coyote es originalmente catracho, hondureño. Sí, Catracho. Bueno, nosotros nacimos, el ombligo lo tengo enterrado, lo que es en una aldeíta, ¿verdad? Que era muy pobre en aquel tiempo. Ahorita ha desarrollado bastante. Se llama El Belloto, Le Paira Lempira, ahí, para cuando vino el mix, ¿verdad? Se nos llevó todo lo que fue las casas, nos dejó sin nada, un terremoto que vino al mix. Entonces, mi mamá, ¿verdad? Tenía su crianza de cerdos y en ese tiempo estaban dando una colonia, solo tenían que invertir dinero, pues gracias a ella tenía su crianza de cerdos y así nosotros venimos para una aldea que se llama La Libertad, Lepaera Lempira. Okay. ¿Cuáles son sus inicios del coyote, por decirlo así? ¿Cuándo que el coyote dice, ok, esto es lo que me gusta, esto es lo que voy a hacer? Bueno, el coyote nace, verdad que nosotros, bueno, le digo, éramos una familia muy pobre y yo quería estudiar, quería sacar por lo menos sexto grado, sacar diploma, pero como te digo, mi mamá tenía su crianza de cerdos y ahí hizo su casa. Entonces de ahí pues nos vivíamos felices, la verdad, para que te voy a mentir. De ahí mi mamá se acompañó y la verdad pues fue una pesadilla para mí, para mis hermanos. A mí me gustaba la música, yo cuando escuchaba unos raditos de batería, de antena, yo soñaba que era el que cantaba, yo decía algún día voy a ser cantante. Y pues de ahí mi mamá se acompañó con un señor ahí, ¿verdad? Y la verdad nos trataba muy mal y decía yo en mi mente algún día voy a ser grande. Bueno, no estatura, ¿no? Porque nunca crecí, como dijo en la entrevista. Y voy a ser grande y quiero usar botas, sombrero, camisa manga larga, porque en ese tiempo no gustábamos, solo ajustábamos lo que era para dejar botas 7 gatos. Sí, Entonces, muy reconocidas, por cierto. ajá, muy reconocidas. Entonces de ahí, ¿verdad? A mi padrastro decía, quiero ir a la escuela, quiero ser un cantante. Entonces, nada, que me acá. Y un día recuerdo yo que estaba limpiando las botas y le dije yo, hey, regáleme un par de botas. Entonces llegó y me dijo, mira, hijo de tanta, trabajar. Sabe que aquel tiempo uno pues, no podía trabajar. Y entonces, en ese tiempo, pues yo viví con aquel trauma. Yo no podía dormir. A veces llegaba borracho, con un machete, haciendo relajo, le pegaba a mi mamá. Yo llegaba con todo. Entonces, y yo recuerdo que yo me iba a lo que era para un hospital de Gracia Lempira, que se llama Hospital Juan Manuel Galvez. Yo ahí ya me había hecho amigo de los guardias del seguridad. Entonces, cantaba lo que era La Mochila Azul, canciones así, ¿verdad? Entonces,
le cantaba a los enfermos, alegrando la noche a los enfermos, ganaba uno 2 lempiras, 3 lempiras ¿Por canción? y así. Me pasaban los pasillos del hospital de ahí de Gracia Lempira. Y ya de ahí llegaba a mi casa, le dije a mamá, tenga, que sea por 1 libra de azúcar, arroz, frijoles. Entonces, y ahí fui, cantaba música norteña. La verdad, era muy triste porque al llegar yo sabía que era un desgracia porque mi padrastro, cada que mi mamá nos daba 3 tortillas, decía, no estoy manteniendo cerdos. Entonces, era complicado Sí, porque, claro. porque la mamá siempre o sea, mi mamá a veces luchaba como ella darnos de comida, porque nosotros los llenamos, porque sabe que el amor de madre solo es uno, y entonces... Completamente. Sí, claro, obviamente antes era más complicado, luego de la pobreza, digamos. Sí. Era más difícil encontrar un buen trabajo como para sustentarse, pues, y máxime en los pueblos de uno que son más remotos, entonces todo eso influye, pero ¿aún se acuerda la primera contratación que le hicieron para poder cantar o ya se le olvidó? Por decirlo así, el primer persona que le dijo, Coyote, quiero que me animes a este evento. No, sí, recuerdo que esa vez mi padrastro llegó todo borracho, loqueando, de ahí lo cachimbearon todo. Recuerdo que llegó un profesor, en ese tiempo existía un programa, no sé si todavía existe aquí en Honduras, de Plan Honduras. Sí, Me dijeron, hey, vamos, pues yo por primera vez canté así, ¿verdad? Siempre con pistas, zapatillos, camisas así normal. Y vamos a ir allá y cantarte unas canciones. Bueno, ahí me gané lo que fue uniformes, lapiceros. Y me acuerdo que 500 lempiras que me dieron esa vez. Y fue la primera presentación que yo hice. O sea, no cantaba sin música, sin pista, ni nada, sino que así nomás la capela, ajá, como dice. Exactamente. Entonces canté como 2, 3 canciones y gracias a Dios me llevé el primer lugar en ese tiempo. Desde ahí inicia, por decirlo así, esa carrera. Sí, de ahí pues ya no aguantaba lo que era los maltratos de mi padrastro, ya no lo aguantaba, entonces decidí emigrar hacia Estados Unidos. Me recuerdo yo que esa vez salí sin rumbo, como dijo la canción, me voy en este tren sin rumbo, entonces pasé lo que fue la frontera de aquí por el lado de Esquipula, Aguacaliente. Pasé, llegué a Tecún-Humán, allá frontera a México, Guatemala, México, y ahí se vino lo más triste para mí porque por la migración y todo eso, entonces yo recuerdo que llegué pidiendo hasta Arriaga, de ahí agarramos lo que fue la famosa Bestia, que es muy peligrosa, por cierto. El famoso tren La Bestia, sí, exactamente, que muchos compatriotas pienso yo que lo hicieron para cruzar esa frontera. Muchos llegaron a Estados Unidos, muchos se quedaron en el camino, es más, mucha gente murió también en ese famoso tren La Bestia, pero llegando a México, por decirlo así, allá también incursionó cantando o realmente iba más pensando en cruzar y llegar No, mi destino era llegar y no, como decía yo, tomé ese camino sin rumbo. Yo recuerdo que iba al tren, entonces allá por Lechería me corretearon, no eran inmigración, no eran los garroteros. Ahí yo me acuerdo que iba tieso porque un frío que hace ahí, y iba en un vagón donde iba mucho polvillo de polvo molido que va al tren que lleva para Estados Unidos, y eso me molestó mucho. Yo llegué grave, lo que fue me bajé en Reynosa, Tamaulipas, perdón, fue Nuevo Laredo. Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí me recuerdo que iban unos paisanos de Honduras. Por eso dicen que Honduras está como está, porque a veces hay mucha gente de mal corazón. A mí, pues en ese tiempo me querían cruzar lo que era, entonces ya me quedé ahí. Yo no tenía quien me ayudara, entonces viajé rumbo a un lugar que se llama Camargo. De Camargo crucé a Miguel Alemán. De ahí me quedé en un pueblito que se llama pues Gustavo Díaz Ordaz. Allí empecé, me pedí posada en un grupo, era el dueño de un grupo que se llamaba Galardón en ese tiempo. Ajá. Y porque lo mío era la música, entonces empecé jalando cables, todo, entonces como ayudante, como ayudante, y yo traía queo en la sangre, la música lo traía en la sangre. El sueño nunca se le perdía. No, nunca de ser cantante, por de ser cantante,
empecé, ya de ahí empecé a cantar lo que fue en ferias. Ya de ahí llegó un profesor y me dijo, estamos a poner tu nombre artístico. Me ponían varios nombres, entonces ya de ahí se quedó, se me quedó el Coyote en la frontera. El Coyote, ¿por qué? Porque había cruzado Honduras, Guatemala, México, ya estaba en la frontera de Estados Unidos. Cerca de Ala. Entonces, ahí fue donde vino el nombre, ya se quedó bautizado el nombre del Coyote de la frontera. Y ahí quedó marcado ese nombre ahí, ¿verdad? Ahí me bautizaron.